desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Hoy quería hablarles acerca de estar a la altura de las circunstancias, a la altura de este llamado de Jesús, este llamado del Padre. Y quería que veamos hoy la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1. Y quería que veamos este texto y que este texto nos sirva para medirnos a nosotros mismos, para fijarnos si estamos realmente en la posición que debemos estar, si estamos siendo realmente dignos del llamado de Jesús, si nuestra vida está siendo realmente fiel al llamado de Jesucristo, si estamos a la altura de las circunstancias. Es muy común en la iglesia de Jesús, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica en general, es muy común, y sobre todo los que llevamos un par de tiempo de iglesia y hemos tenido muchas tareas de liderazgo, notamos algo que pasa en general. Y es que muchas personas se acercan a la iglesia y bueno, están un tiempo, y después de ese tiempo quieren lo que a veces se llama activar, ¿no es cierto? Quieren activar su vida, quieren estar ahí, quieren estar más en un ministerio. Dicen, no, bueno, a mí me gustaría predicar, listo, bueno, tenés ganas de predicar. Entonces, bueno, sí, me gustaría estar predicando, me gustaría estar haciendo alguna cosa. Y como que hay hasta insistencia y todo, ¿no? Con el tema este de estar acá, quiero hacer algo. Y cuando realmente tienen la posibilidad de estar, de predicar y todo, hay algunos que hinchan, por ejemplo, quiero predicar. Bueno, dale, prepárate. Cuando lo pones atrás del púlpito hacen agua porque no están preparados, porque no están a la altura de las circunstancias. Y esto es común yo quiero un ministerio, a mí me gustaría tener un ministerio con los chicos, me gustaría estar haciendo tal y tal cosa. Bueno, dale, metele, vamos para adelante, anda a hacer eso. Y automáticamente hacen agua, no saben qué hacer, no saben que si van a ir a buscar a los chicos, no tienen nada preparado, no saben, y todos tienen que salir. Por lo general siempre salen los mismos, sale desde el pastor, el que está con el otro liderazgo, o los que trabajan en la iglesia. Siempre los que trabajan en la iglesia por lo general terminan trabajando en todo porque son pocos. Y porque realmente hay problemas a veces para llamar al liderazgo, para llamarlos y decirle, bueno, miren, vengan, súmense y todo. Hay iglesias muy grandes donde los ministerios están todos ocupados y son muchísima gente, quiere servir y no encuentra el lugar. Y se producen choques de poder, ¿no es cierto? Con que cada uno cuida su quinta, no, acá que no me venga a tocar nadie este lugar, porque yo ya lo vengo laburando, ya está así, bueno, y no quiero otra cosa. Pero también está la otra punta, están las iglesias pequeñas, las iglesias donde el liderazgo es muy medido, muy chiquito, y donde uno necesitaría que se activen ministerios como el ministerio del evangelismo, como ministerios con los chicos, pero Juan, Luis, creo Fernanda, que son evangélicos de hace muchos años. La escuelita dominical o la horita feliz no era con los chicos de la iglesia, era con los chicos del barrio. Y había gente que salía, toda la gente se ponía ese ministerio al hombro e iba a buscar a los chicos a las casas y venían con la chorrera de pibes
a la iglesia, y bueno, y había gente que se preparaba la leche, que hacía que iba a buscar las facturas, que hacía esto, que hacía el otro. Se le daba una palabra y después había que ir a devolver a todos esos chicos. Pero había un montón de trabajo atrás. Hoy no hay ese tipo de trabajo. Hoy parece que las cosas han cambiado tanto, no sé. Porque digo esto. Nos quejamos a veces que no podemos ir a la iglesia. Que ahora estamos impedidos de ir a la iglesia. De paso, ayer se descubrió el primer caso de la nueva cepa del coronavirus, que es el que viene de Inglaterra. Y que es... bueno, hay 2 o 3 casos ya de pastores de Seiza con COVID-19. Hace una semana, 2 semanas se juntaron un montón de pastores y supuestamente era todo con protocolo, con toda la cosa, ¿no? Pero después yo veo la foto y estaban todos abrazados como comadre en desgracia, ahí todos sin barbijo, sin nada. Entonces yo dije, bueno, pero miren la foto, loco, no se cuidaron nada. ¿Viste? Y nadie se enfermó. Gloria a Dios, dijo uno. Bueno, ya hay 3 pastores con COVID. De esos 3 pastores, bueno, ¿qué pasó? Metió la cola a Satanás ahí también de vuelta, ¿no? Le echamos la culpa al diablo, bueno. Eso por una parte. Y lo otro que digo, esta cosa de que, bueno, estamos y que no nos podemos juntar, que a mí me gustaría juntarme con el hermano y verlo y hacer esto y hacer el otro, porque al final esto nos está retrasando en un montón de cosas. La iglesia no hace desde que empezó la pandemia que está abierta. La iglesia está abierta hace muchísimos años. La obra de Güemes viene desde el año 2005. En el año 2005 ya se hacían reuniones en la casa de Bea y de Carlos. O sea que esto, y digo, bueno, no se hicieron las cosas. ¿Por qué ahora tenemos que hacer las cosas? Lo que sí digo es, bueno, guarden las ganas y guarden todas estas ganas de activar y de hacer cosas para cuando realmente se pueda. Y que realmente se pongan ministerios al hombro. Yo tengo una postura y que la tiene, por ejemplo, mi amigo Daniel, o la tiene mi amigo Eduardo, y somos de esa misma filosofía pastoral. En la iglesia se puede hacer de todo. En la iglesia todos los ministerios son bienvenidos, todas las obras son bienvenidas, todo. El tema es que no me lo encajen a mí. Yo soy pastor, predico, guío, aconsejo, si tengo que ir a poner el hombro en algo lo hago, pero todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer cosas. Y eso es estar a la altura también, tiene mucho que ver con el mensaje de hoy. Vamos a leer el texto, segunda Tesalonicenses, segunda epístola a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, y vamos a leer 2 pasajes, del 3 al 5, y después vamos a leer el 11 y el 12. Vamos a dejar esos capítulos del 6 al 10 sin leer para una próxima prédica, y vamos a tomar estos 2 porque tienen que ver con los agradecimientos, con estar a la altura y cómo debe ser una vida cristiana. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más, y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe.
Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver ocho cosas que nos habla el apóstol Pablo. Son cortitas, no se asusten, son 8, pero lo hace un poquito más dinámico esto. Lo primero que dice, lo primero que nos dice esto de vivir una vida cristiana, es sobre el llamado de Dios, el llamado de Dios en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que ellos, que los apóstoles, que aquellos que habían fundado la iglesia, que aquellos que habían comunicado la fe, les habían animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Acá nos habla de las dos cosas, tanto del llamado a este reino de Dios y a compartir la gloria de Dios, como lo vamos a ver más adelante, pero dice que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. Esta es una de las oraciones de Pablo. Pablo dice, yo quiero que este llamado, al que Dios los ha llamado, a esta convocatoria de Dios. Acuérdense que iglesia significa, eclesia es un llamado, son los que son llamados, la reunión a los que son convocados, es como una convocatoria la iglesia. La iglesia es una convocatoria y el que llama, la voz que llama es la voz de Dios. A reunirnos, a juntarnos, a estar en comunión. ¿No es cierto? Es esa reunión. Y es la reunión de los santos. Esos santos, los santos de Dios, los santos son aquellos que han sido separados, que han sido llamados afuera. Llamados a salir del status quo, a salir del sistema del mundo, del sistema al cual, a este sistema opresor, a este sistema que nos dice por cuáles cosas vivir y nos hace vivir por cosas que no tienen a veces importancia y nos hacen distraer de las cosas que realmente tienen importancia, como la familia, como la realización, de nosotros como personas, de sentirnos conformes, nosotros como personas con nosotros mismos, a vivir también en armonía, nosotros con nosotros mismos. Porque el sistema de este mundo, como lo llama Pablo, del cosmos, de esta forma de pensar, de este pensamiento, lo que tiene es que nos invita a vivir para agradar a las demás personas, para que las demás personas nos acepten. Y el tema está si nosotros nos aceptamos también. Y acá lo que nos dice Pablo es, Dios los aceptó, Dios los llamó, Dios los ha convocado, los ha hecho santos, los ha separado. Y ahora lo que necesitamos ver es si ustedes son dignos. Acuérdense de lo que nosotros hicimos con ustedes. Y acá viene la tarea de la iglesia. Viene la tarea de la iglesia y de cada uno de la iglesia. No solamente del pastor, sino de toda la iglesia. De lo que dice Pablo acá en la primera epístola a los tesalonicenses en el 2:12. ¿Qué es esto? Los hemos animado, ustedes y yo y todos los que somos parte de la iglesia, somos llamados a animar, a consolar, a exhortar a la gente y sobre todo a los hermanos que están en la iglesia, a que lleven una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Lo que dice Pablo acá es que debemos ser dignos a este llamado. No es que debemos ser dignos para que Dios nos llame, sino que como Dios nos ha llamado, nos ha convocado, debemos ser dignos. No al revés. No hay que ser digno ni hay que ser santo para que Dios nos llame. Somos santos porque Dios nos ha llamado
y debemos ser dignos porque Dios nos ha llamado. Que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. El versículo 11, ¿no? Por eso oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Ser digno, como dijimos, no significa ser merecedor de nada, significa es adecuarse o ser apropiado por causa del valor del otro. El valor del llamado no está en nosotros, sino que está en Jesús, en aquel que nos llama, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera. Yo voy a invitar a mi casa al presidente de la nación, o no sé, a alguna persona que ustedes estimen mucho, alguna persona muy digna. Va a venir el rey de Persia, no sé, a casa. Necesito arreglar esta habitación porque se va a quedar acá en mi casa, y la habitación debe ser digna de su majestad, ¿no es cierto? De esta persona que es tan digna, ¿no es cierto? De sea un presidente, una persona de mucho poder, se podría decir. Tiene que estar limpia, tiene que ser adecuada y tiene que ser apropiada para eso. Ella no decide venir a nuestra casa o a nuestro hogar, esta persona no, porque la habitación es hermosa. La habitación tiene que ser hermosa, adecuada y apropiada porque ella viene. Entonces, Dios no viene a nosotros ni habita en nosotros porque nosotros seamos dignos o porque seamos apropiados o seamos adecuados para eso, o estemos a la altura. Tenemos que estar a la altura porque Dios viene a nuestra vida, porque Cristo habita en nuestra vida y porque Él está trabajando en nosotros y nos ha llamado, y nosotros tenemos que darle valor a ese llamado y darle valor a esa separación que Dios ha hecho en nosotros y en esa dignificación. Él nos dignifica. Bueno, nosotros tenemos que ser dignos para que realmente se vea que Dios está en nuestra vida. Lo tercero es el cumplimiento de las buenas obras. Dice acá el apóstol Pablo en el capítulo 11. Ya se va a hacer los anteojos el pastor y va a poder leer un poquito mejor. Eso son una cosa de hormigas acá que veo que no. Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder, por el poder de Dios, por el poder que obra en nosotros, perfeccione toda disposición. O sea, la disposición la ponemos nosotros. Todo lo que nosotros disponemos a que Dios use, Dios por medio de su poder lo va a perfeccionar. Si vos ponés las cosas al servicio de Dios, Dios con su poder lo que va a hacer es potenciarlo, va a ser perfeccionarlo. Va a ser que, bueno, no es perfecto. Bueno, Dios lo va a perfeccionar. Dios va a perfeccionar eso, pero vos tenés que ponerlo a disposición de Dios. Y dice, perfeccione toda disposición al bien, obviamente, al bien, ¿no es cierto? Y toda obra que realicen por la fe. Todo lo que realizamos por medio de esta fe en Jesucristo, todas esas cosas. Si uno hace otro tipo de cosas, no va a haber una perfección de parte de Dios. Pero todas las cosas que acompañen a este sentir, a este mover de Dios, obviamente van a ser perfeccionadas por Dios. El ser humano tiene mente, tiene voluntad, y Dios espera que lo utilicemos para que nosotros podamos tomar poder disponer de nuestras cosas, poder hacer planes, y poder establecer también establecer esos propósitos y alinearlos con la voluntad de Dios, ¿no? Esas disposiciones, esa disposición que nosotros ponemos
esas cosas que disponemos a Dios deben cumplirse. Ahora, ¿cómo se cumplen esas cosas? Por medio del poder de Dios. Y acá viene lo cuarto. Por el poder de Dios, ¿no? Dice, para que nuestro Dios considere dignos, ¿no? Y que por su poder perfeccione toda disposición al bien. Si nuestro poder resolviera nuestros problemas, la gloria sería para nosotros. Somos nosotros los que estamos siendo glorificados, ¿no es cierto? Nosotros, nosotros alcanzamos esto porque yo, ¿no? Y tenemos esa disposición como seres humanos. Pero, evidentemente, Dios tiene otra intención y quiere perfeccionarnos por medio de nuestros propósitos, pero por medio de su poder. Él quiere utilizar su poder para eso. Él cumple todo mediante su poder y no con el nuestro. Nuestro deber como cristianos, como parte de la iglesia, como parte del ministerio, como parte de este llamado, es aprovechar el poder. Aprovechar el poder de Dios. Aprovechar lo que se llama la inercia. Vieron que cuando uno empuja, uno hamaca, cuando uno está en una hamaca, ¿no es cierto? Uno aprovecha el empujón, sobre todo los chicos que no pueden de a poco, uno tiene que empujarlos al principio. Pero después ellos con el andar, con el ir y venir, con amacarse varias veces, empiezan a comprender el poder de la inercia. El poder de ese impulso inicial que nos ha llevado a acomodar el cuerpo, a ir para atrás y ponerse y aprovechar esa fuerza y sumarle esa fuerza. Uno aprovecha esa fuerza. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con el poder de Dios. Aprovechar el poder de Dios y con esa inercia poder hacer cosas. Y nos volvemos a preguntar otra vez lo mismo. ¿Cómo lo hacemos eso? Y ahí viene lo quinto. Y lo que nos dice el apóstol Pablo en todo esto es que debemos vivir por la fe, ¿no? Dice, para que su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Accedemos al poder de Dios por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque por la fe los antiguos consiguieron buen testimonio, acuérdense de esos textos. Pero por medio de la fe, por medio de la confianza en Jesucristo, por medio de la confianza en que el poder de Dios está en nosotros. El poder de Dios obra constantemente en nuestra vida. El Espíritu Santo está habitando en cada uno de nosotros. No habita en otro lado, habita en nosotros. No habita en el templo, no está en un arca, no está en un camino, no está en la Meca, no está en Jerusalén. Está en nosotros. Dios habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, así que Él habita en nosotros. Y cuando Dios perfecciona todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos por medio de la bondad, por medio de las buenas obras, se convierte en una obra de fe. Esa es la diferencia que hay entre una ONG, vamos a ponerle Juan Carr, ¿no es cierto? Que tiene una obra, la agrupación Huésped, que está con el tema de las enfermedades infectocontagiosas y todo ese tipo de cosas. A lo mejor un gobierno también puede ser, el Estado cuando hace obras, ¿no es cierto? Cuando hace tipo de obras se ocupa de los pobres, se ocupa de esto, se ocupa... Bueno, esas son obras. Pero en nuestra vida se transforman en obras de fe cuando Dios las perfecciona. Y tienen un alcance diferente, porque tienen un alcance evangélico, porque tienen un alcance también, un alcance que termina glorificando a Dios. Uno puede hacer buenas obras y las puede hacer fuera del ámbito de la fe, y esas obras no van a llevar gloria a Dios. Pero cuando uno lo hace por medio de la fe, las mismas cosas, la misma acción, nada distinto. Darle de comer a los pobres, bueno, le da el comedor de acá a la esquina, qué sé yo, le da de comer a los pobres y la iglesia también le puede dar de comer a los pobres. Una glorifica a Dios y la otra no. Es tan simple como eso.
¿Por qué? Porque en una está puesta el poder de Dios y en otra no. En las dos se hizo exactamente lo mismo. Se le llenó la panza a los necesitados. O sea, paliamos el hambre. En aquella se glorificó a un partido político, una agrupación, a lo que sea, y en esta se glorificó a Dios. Pero tiene que ver con nuestra entrega y con nuestra disposición a hacer las cosas. Para toda buena disposición, toda buena obra se convierte en una acción, y esa acción se convierte en un acto de fe, ¿no es cierto? En este acto de fe. Así que cuando nosotros estamos dispuestos, cuando disponemos las cosas en las manos de Dios, Dios termina convirtiendo por medio de su poder esa obra en una obra de fe. Y esto no solamente en ese tipo de obras de fe, sino también en lo personal. Hay cosas que son muy personales también. No es lo mismo vencer un pecado o vencer una conducta por medio de, vamos a ponerle, el alcoholismo. No es lo mismo vencerlo por medio de Alcohólicos Anónimos que vencerlo por medio de la fe y por medio de la obra de Cristo. En una se ha sacado un hábito, en la otra se ha transformado una vida. Puede quedar ese hábito, puede haber sido vencido, pero es vencido por nuestras fuerzas. Cuando uno entra en esa dinámica con Dios de vencer el pecado y de trabajar en vencer el pecado, las cosas son distintas. Empezamos a tener, no solamente hemos vencido el pecado, sino que aparte empezamos a tener influencia y empezamos a tener, empezamos a realizar actos de justicia. Eso cambia nuestra vida. Hay una vida de agradecimiento. Muy pocos tienen agradecimiento con Alcohólicos Anónimos porque lo sacó del... Pero en cambio, cuando Dios actúa, cambia todo lo que uno hace después. Alcohólicos Anónimos, bueno, uno a lo mejor era alcohólico y le pegaba a la mujer. Bueno, deja de tomar y le sigue pegando. Pero cuando uno lo hace por medio de la obra de Dios, uno deja de hacer. Bueno, se drogaba e iba a robar. Bueno, se dejó de drogar, pero sigue robando. ¿Se entiende? Hay cosas que no van a cambiar, porque Dios cambia la conducta completa del hombre, y bueno, es poderosa la influencia que Dios tiene en nosotros. Dios no nos va a dejar. O sea, cuando nosotros ponemos las cosas a disposición de Dios, Dios nos ayuda a seguir manteniéndonos en el camino. Obviamente lo que estábamos diciendo era que en algunas cosas se glorifica, no sé, una ONG, y en la otra se glorifica a Dios. Y lo que dice acá el apóstol Pablo, dice que de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Y es estar a la altura, o sea, que nosotros, digamos, somos cristianos, y que después nos vean revolcándonos en el medio de la calle, como estábamos hablando hoy, o que nos vean salir como si fueran borrachos, o que pongamos la música a todo lo que da y molestemos a todos los vecinos. Y digo, no tiene mucho sentido, no lleva gloria a Dios, pero para nada. Lo que tenemos que entender es que si estamos a la altura de Dios, Dios va a ser glorificado por medio de eso. Hace muchos años, realmente la palabra de un evangélico, de un cristiano, tenía muchísimo valor. Uno iba, no, porque vengo quiero comprar tal cosa. Bueno, yo te lo doy en varias veces, tu palabra vale. Porque yo sé que vos lo vas a pagar, porque sos cristiano, vos no vas a hacer quedar mal a Dios y todo. Hoy es cristiano, no le dan nada. Peor todavía. O sea, no, yo con los pastores ni me meto. Antes vos contratabas una empresa constructora para que te construya la iglesia, y la empresa chocha de la vida porque sabía que iba a cobrar, que le iban a pagar lo justo, que iban a tener todo lo necesario, y que iba a estar todo en regla. Hoy, olvídate. Te vienen y te piden la plata adelantada porque saben que después no la ven más, ¿viste? Después vienen por la fe, te quieren hacer donarla y una cosa así, cuando el arreglo había sido otro. ¿No es cierto? Fíjense cómo cambia
el poder, el valor de la palabra y cómo antes éramos más dignos, o la iglesia antigua era un poco más digna, ¿no es cierto? Al menos en ese sentido. Y Dios era glorificado por medio de ellos. Dios termina cumpliendo esta disposición que tenemos a través de nuestra fe y para que el nombre de Jesús termine teniendo toda la gloria. Y Pablo, acá en este texto, lo que nos deja claro es que el poder de Dios viene a nosotros por causa de Jesús, no por causa de nosotros mismos. De modo que el poder de nuestro Señor Jesús sea glorificado. Viene por medio de Él. Viene por medio de la obra de Jesucristo en nuestra vida. Viene a causa de que Él murió por nosotros. Por eso el poder de Dios ya no está en contra de nosotros. Acuérdense de la epístola a los romanos, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gracia de Dios. Por lo tanto no hay gracia, nada que nos impulse, no hay poder de Dios para que nos impulse. Y nos permite de esta manera convertir todas estas cosas que ponemos a disposición de Dios en obras de amor, y para que Jesús y Dios obtengan la gloria. Lo séptimo es que somos glorificados en Él. Dice, que el Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él. Cuando Jesús se glorifica a sí mismo al comprar para nosotros, el poder de Dios, para ser hechos dignos de nuestro llamado, también nosotros somos glorificados. Dice el apóstol Pablo en creo que es la segunda epístola a los Corintios o la primera epístola a los Corintios, una de las dos, dice que de gloria en gloria somos transformados a la misma imagen de aquel que vemos. Sometiéndonos a Dios, estando en la presencia de Dios, sometiéndonos al poder de Dios, somos transformados de gloria en gloria, ¿no? Y esto no quiere decir de victoria en victoria. Lo que significa es de manifestación de Dios en manifestación de Dios. Vamos siendo transformados. Nuestro carácter es transformado, nuestra vida es transformada, nuestros actos reflejos, la forma en que reaccionamos en las crisis y en todo van siendo transformadas. Y va a llegar un día en que esa cosa lenta, ese de gloria en gloria, se va a completar en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ser transformados completamente para no pecar nunca más. Y ese es el llamado por el cual somos hechos dignos, somos adecuados y apropiados. Acuérdense que debíamos ser dignos, apropiados y adecuados. Y lo octavo y último de lo cual quería hablar era de que todo esto que vemos es por gracia, ni más ni menos. Ya sea ser dignos del llamado, cumplir con las buenas disposiciones, hacer buenas obras por la fe, nos llega todo por gracia, no hay cosa que no nos llegue por gracia. Así que veamos de vuelta el versículo 12 de este texto que estamos leyendo. Versículo 12 del capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses. Dice, oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acá esto, hay algo interesante, nada más que como para que lo tengan en cuenta y lo entiendan, porque lo van a ver a lo largo de varias cartas de Pablo. Dice acá, y uno tiende a separar lo que dice ahí. Por ejemplo, tiende a separar, que dice, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y uno separa de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo dice acá y lo que está en el texto griego es una unión de estos dos títulos. Es como si yo dijera
vamos a poner que una de mis hijas agarra y dice, de mi padre y del pastor de la iglesia. ¿No es cierto? Es la misma persona. Y son dos títulos distintos. Tengo el título de padre y aparte el de pastor. ¿No es cierto? Pero las dos son la misma. O sea, lo que diría acá Pablo es, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor, coma, Jesucristo. ¿No es cierto? Así se entiende este texto. Son dos títulos de una misma persona y esa persona es Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios y también es Señor. Es Dios y Señor. Acuérdense, Dios es para todos, Señor para algunos solamente y Padre para pocos. ¿No es cierto? Es nuestro Señor cuando lo hacemos Señor de nuestra vida. Y tenemos que entender esto, que todo es por gracia, que no merecemos nada y que como no merecíamos nada, Dios vino a nuestra vida, aún sin merecerlo, y que ahora debemos vivir dignamente porque Dios nos ha dignificado y el poder de Dios actúa en nosotros. Déjeme, lo último que voy a hacer es hacer así un reconto de estas 8 cosas, pero las vamos a poner en orden. En un orden como para que todas encajen y engranen. Si nosotros creemos que somos cristianos, así debería ser nuestra vida. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida tiene que haber gracia. Todo empieza y se basa en la gracia de Dios. El poder de Dios. Esa gracia se expresa en el poder de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos. Por medio de la fe. Ese poder de gracia es recibido y aprovechado mediante la fe. Si uno tiene fe, puede aprovechar ese poder que Dios pone en nuestra vida. Y por medio de esas cosas, todas las disposiciones, todo se dispone al bien y se cumple. El efecto del poder, al confiar en Dios, es perfeccionar ese poder para que realmente tenga la potencia y tenga las características que tiene que tener y los resultados que tienen que tener. Y ese cumplimiento de ese poder y de ese perfeccionamiento va a terminar en siendo obras de la fe. Obras, acciones, que la Biblia llama obras de la fe. Por lo tanto, la vida del cristiano se va a vivir por fe únicamente. Se vive por fe. Se vive por fe, por esta confianza. Y por medio de esas obras somos hechos dignos. Nos ponemos a la altura. De esta manera somos dignos de nuestro llamado. Una vida obediente, siempre dependiente de Dios. Es una vida que es adecuada, apropiada y que está a la altura del llamado al reino, ¿no? Como vimos en la primera epístola a los tesalonicenses, que Dios los ha llamado al reino y a la gloria de Dios. Y de esta manera somos glorificados son las arras del Espíritu, es un adelanto de Dios para nosotros. El ir de gloria en gloria siendo glorificados es como un adelanto de cuando seamos totalmente transformados por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma nosotros glorificamos a Dios, nosotros reflejamos a Dios al mundo. Nosotros somos los espejos en los cuales Dios se refleja. Nosotros no somos estrellas. Podríamos decir que nosotros somos lunas, somos satélites, ¿no es cierto? La luna no tiene luz propia. La luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. Bueno, nosotros somos esas lunas, somos esos satélites, somos aquellos que reflejamos. Nosotros somos cartas leídas, va a decir también Pablo. Somos cartas leídas. Pero somos la carta, somos el instrumento. La letra y el pensamiento de la carta es de Dios. Ni siquiera somos nosotros. Por eso quiero que esta semana pensemos cada día
en esto, en tener que estar a la altura, en que tomemos esta pandemia, este tiempo que estamos separados de la iglesia y que a veces nos causa tanta tristeza y bueno, aprovechemos todo este tiempo para juntar fuerzas, para prepararnos, para planear y para que todas estas cosas que tenemos dispuestas para Dios, que queremos disponer en las manos de Dios, Él las tome y las perfeccione, para que en el momento de darlas al mundo tengan el impacto que tienen que tener. Tengan el impacto y tengan la impronta que tienen que tener para que el mundo sea transformado y para que el mundo vea a Dios a través de nosotros, a través de cristianos que están a la altura del llamado. Cristianos hechos y derechos que están a la altura de tan supremo llamado al reino de Dios y a su gloria, ¿no es cierto? Y a la gloria de Dios. Amén.